Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos al curso Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas. En esta oportunidad hablaremos de la Unidad 1. En particular, de los fundamentos de las máquinas eléctricas. Se puede decir que la electrónica es una extensión de la electricidad, aparecida como consecuencia de los avances en la evolución de la ciencia eléctrica. En electrónica, se trabaja también con todos los principios eléctricos, ya que cualquier sistema electrónico, por simple o complicado que sea, se alimenta con energía eléctrica y por tanto, ya existe un proceso eléctrico. La electricidad es un tipo de energía, y como tal, capaz de realizar trabajo. Al igual que ocurre con la fuerza magnética, no es visible, pero su existencia queda claramente manifiesta por los efectos que produce. Una máquina eléctrica es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica o convertir energía eléctrica en energía mecánica. Cuando dicho dispositivo se usa para convertir energía mecánica en energía eléctrica se llama generador. Asimismo, cuando convierte energía eléctrica en energía mecánica, se le denomina motor. Puesto que una máquina eléctrica puede convertir potencia en uno u otro sentido, cualquier máquina se puede usar como generador o como motor. Prácticamente, todos los motores y generadores convierten energía de una forma en otra, mediante la acción de un campo magnético. Otro dispositivo estrechamente relacionado con los campos magnéticos es el transformador. Un transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de corriente alterna con un nivel de voltaje en energía eléctrica con otro nivel de voltaje, manteniendo constante la potencia. Como los transformadores operan bajo los mismos principios que los generadores y los motores, dependiendo de la acción de un campo magnético para efectuar el cambio en el nivel de voltaje, usualmente se estudian junto con los generadores y motores. ¿Por qué son tan comunes los transformadores, generadores y los motores eléctricos? La respuesta es muy simple: la potencia eléctrica es una fuente de energía limpia y eficiente. Un motor eléctrico no requiere de la ventilación permanente, ni del sistema de combustible que necesita una máquina de combustión interna, por lo cual resulta muy apropiado para usos en ambientes donde la contaminación asociada con la combustión resulta altamente perjudicial. La conversión de energía térmica o mecánica en energía eléctrica puede efectuarse en sitios distantes, luego transmitirse por alambres hasta el sitio donde ha de utilizarse en cualquier casa, oficina o fábrica. Los transformadores colaboran en este proceso reduciendo las pérdidas de potencia entre el sitio de generación de la energía eléctrica y el sitio de su utilización. Michael Faraday, 1791-1867, físico y químico británico, conocido principalmente por sus descubrimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis. Las investigaciones que convirtieron a Faraday en el primer científico experimental de su época las realizó en los campos de la electricidad y el magnetismo. En 1821 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica. En 1831 Faraday descubrió la inducción electromagnética, y el mismo año demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra. Faraday descubrió que, cuando las líneas de flujo magnético son cortadas por un conductor, se produce una fuerza electromotriz entre los extremos de dicho conductor. Esta fuerza que se induce es debido al movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. También, la magnitud de la fuerza electromotriz generada en una espira es proporcional a la rapidez de variación del flujo magnético en la unidad de tiempo. Cuanto mayor sea la cantidad de líneas de fuerza cortadas por la espira y más rápido sea el movimiento, mayor es la magnitud de fuerza electromotriz inducida. Esto se conoce por la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Matemáticamente es expresada por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta fórmula es la expresión matemática de una velocidad, en este caso, la de variación del flujo magnético. El signo negativo es para indicar que la fuerza electromotriz inducida será siempre de signo tal que se opondrá a la causa que la origina, ley de Lenz. Cuando se trata de especificar únicamente el valor absoluto de la fuerza electromotriz, se puede prescindir de dicho signo. La fuerza electromotriz inducida se mide en voltios, así, se tiene que un voltio es igual a un Weber sobre un segundo. Ley de Lenz. En todos los estudios acerca de los fenómenos físicos, hay un principio que sirve de guía y que se destaca sobre todos los demás,
El principio de la conservación de la energía. No puede existir una fuerza electromotriz sin una causa. Siempre que una corriente inducida produce calor o realiza trabajo mecánico, la energía necesaria debe provenir del trabajo efectuado para inducir la corriente. Un polo norte de un imán introducido en una bobina induce una corriente que a su vez origina otro campo magnético. El segundo campo produce una fuerza que se opone a la fuerza original. Si se retira el imán se crea una fuerza que se opone a la retirada del imán. Por tal, la ley de Lenz es: una corriente inducida fluirá en una dirección tal que por medio de su campo magnético se opondrá al movimiento del campo magnético que lo produce. La fuerza electromotriz inducida se opone siempre a la causa que la origina. Cuanto más trabajo se realiza al mover el imán en la bobina, mayor será la corriente inducida y, por lo tanto, mayor la fuerza de resistencia. Este era el resultado esperado a partir de la ley de la conservación de la energía. Para producir una corriente más intensa se debe realizar una mayor cantidad de trabajo. La dirección de la corriente inducida en un conductor recto que se mueve a través de un campo magnético se puede determinar por la ley de Lenz. Sin embargo, existe un método más fácil, se conoce como regla de Fleming, o regla de la mano derecha. Regla de Fleming. Si el pulgar, el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha se colocan en ángulo recto entre sí, apuntando con el pulgar en la dirección en la que se mueve el alambre, y apuntando con el índice en la dirección del campo, norte a sur, el dedo medio apuntará en la dirección convencional de la corriente o inducida. Un generador eléctrico convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Sabemos que se induce una fuerza electromotriz en un conductor cuando éste experimenta un cambio en el acoplamiento inductivo. Cuando el conductor forma un circuito cerrado, se puede detectar en él una corriente inducida. En un generador, una bobina de alambre se hace girar dentro de un campo magnético, y la corriente inducida se transmite mediante alambres a grandes distancias del lugar donde se originó. La figura muestra la construcción de un generador simple. Básicamente está formado por tres componentes: un imán conductor, una armadura y anillos colectores con escobillas. El inductor puede ser un imán permanente o un electroimán. La armadura del generador consta de una sola espira de alambre suspendido entre los polos del imán inductor. Un par de anillos colectores se conectan a los dos extremos de la espira, por lo tanto, dichos anillos giran junto con la espira cuando ésta gira en el campo magnético. La corriente inducida es extraída del sistema mediante escobillas de grafito que se montan sobre cada uno de los anillos. La energía mecánica se le suministra al generador al girar la armadura en el campo magnético. La energía eléctrica se genera en forma de una corriente inducida. La dirección de la corriente inducida debe obedecer la regla de Fleming de movimiento-flujo-corriente. En un motor eléctrico, un momento de torsión magnético provoca que una espira, por la cual fluye corriente, gire un campo magnético constante. Sabemos que una bobina que gira en el campo magnético inducirá una fuerza electromotriz que se opone a la causa que la origina. Esto es cierto incluso en el caso de que una corriente ya estuviera fluyendo por la espira. Por lo tanto, cualquier motor es al mismo tiempo un generador. De acuerdo con la ley de Lenz, una FEM inducida de ese tipo debe oponerse a la corriente que se suministra al motor. Por esta razón, a la fuerza electromotriz inducida en un motor se le llama fuerza contraelectromotriz. El efecto de una fuerza contraelectromotriz es reducir el voltaje neto que se suministra a las bobinas de la armadura del motor. Para entrar en profundidad con las temáticas aquí planteadas se recomienda la lectura juiciosa de los contenidos de aprendizaje del curso. Muchas gracias y éxitos en su formación. Hasta pronto.